Continuando con el paladín de rango triple S, los estudiantes presentes que estaban escuchando las declaraciones del director se encontraban mencionando que un hechizo de grado prohibido de inmediato, eso para ellos les resultaba ser algo indignante. Otro estudiante mencionaba que deberían de saber que los discípulos del director Wang Hui estaban en la cima de la asociación china, el presidente de la asociación Tian Yu, colocando a este como un ejemplo. Y por supuesto, si el prota se convierte en el discípulo del director Wang, tendría todo el apoyo y las extensas redes del director Wang Hui y llegaría a la cima rápidamente. El pelirrojo furioso se encontraba pensando que el prota realmente tenía buenos golpes de fortuna, y si no fuera por culpa del prota él estaría en su lugar, y también tendría todo el poderoso apoyo del director Wang Hui. La waifu del prota en ese momento, algo nerviosa, se encontraba pensando que si el chico llegaba a cambiar sus líneas de sangre, el prota efectivamente se volvería aún más fuerte de lo que ya lo era. En eso los decanos se encontraban hablando y uno de ellos se encontraba mencionando entre risas, y digo entre risas con comillas porque al parecer era sarcasmo. Mencionaba que nunca pensó que el prota fuese tan encantador que hasta el mismo director en persona lo quisiera tener. El director, comenzando a hacer algunos movimientos con sus manos, se encontraba mencionando que había muchas sorpresas acerca del prota. El director en eso le mencionaba al prota que esa era la recompensa que el capitán de la Legión del Dragón de las Nieves había pedido que le trajera personalmente. El pelirrojo, reconociendo de qué se trataba, mencionaba que era la medalla de oro y se preguntaba cómo eso era posible. El chico seguía mencionándose que ni siquiera la familia Shen de las 8 grandes familias de Ning, ninguna ha podido tener una medalla de oro, entonces ¿por qué el prota había recibido una y justo ahora en este momento? La chica taoísta que se encontraba detrás del prota se encontraba preguntando que si acaso se estaba equivocando, o acaso esa no era una medalla de honor. La waifu del prota, mientras tomaba el prota del brazo, le mencionaba a este que se trataba de una medalla de oro, y utilizando como ejemplo a su abuelo, se encontraba mencionando que este luchó en el frente durante muchos años y solamente había recibido una medalla de plata. Esta medalla en la parte trasera tenía un grabado que decía lo siguiente: en respeto a quienes contribuyeron al imperio Xuanxia. Y en su mente el prota se preguntaba que cuándo había realizado una gran contribución al imperio. El director le mencionaba al prota que sabía de sus acciones en las montañas ventosas y estaba completamente seguro de que se merecía esa medalla de oro ante su logro sobresaliente. Pensando en ello, el prota se mencionaba que si se trataba realmente de las montañas ventosas, pero era imposible que le diesen una medalla a una persona por acabar con un ejército de demonios, por lo cual el prota llegó a la conclusión de que si acaso ocurría algo más detrás de todo esto. Aún así, sin despreciar la medalla, el prota rápidamente procede a agradecerle al director. Uno de los decanos rápidamente procede a regañar al prota, pero con algo de cariño, mencionándole al chico que cómo se atrevía todavía a llamarlo director. Fue entonces que el prota cambió sus palabras y, haciendo una pequeña reverencia, procedía a llamar al director maestro y le mencionaba que se sentía honrado de ser su nuevo discípulo. El director en ese momento le mencionaba al prota que lo llevaría al primer lugar. Es entonces en ese momento que el decano Wu se encontraba pensando que si acaso el director tenía tanta prisa, quizás este tenía miedo de que pudiesen robarle al prota. Luego de que el director se retirara, el decano Wu se encontraba a punto de hablar con Yuan Churan, pero otro decano se interpuso en su camino y le mencionaba a la chica que estaba dispuesto a ofrecerle los mismos tratos que le había prometido al prota. Y por supuesto también le hacía la propuesta de que se convirtiese en su discípulo. Fue en ese momento que el decano Wu se encontraba hablándole al decano Lao que si acaso estaba intentando deliberadamente ponerle las cosas más difíciles. El decano Lao le mencionaba al decano Wu que ahora que el prota había sido reclutado por el director, era aún menos probable de que le dejaría tener a Yan Shuruan. Luego de esto cambiamos de escena y terminamos llegando a un sitio en el cual el decano se había transportado con el prota, llegando así satisfactoriamente a su destino. En principio el sitio parecía ser un gigantesco laboratorio donde se llevaban a cabo múltiples pruebas con materiales extraños y al mismo tiempo se fabricaban algunas que otras pociones. El prota, ante todo lo que estaba observando, se encontraba realmente sorprendido. En eso el director le mencionaba al prota que esa era su villa privada y se utilizaba principalmente para almacenar algunos artículos valiosos. Y por supuesto, si necesitaba algo en el futuro podía llegar hasta ese sitio para verse con él y pedirle lo que necesitara. El director continuó mencionándole al prota que primero lo llevaría a seleccionar los materiales necesarios para el refinamiento de la fusión de sangre. El prota, mientras observaba hacia todos lados, se encontraba mencionándose que esa villa debe de ser el tesoro personal del director Wang, ya que para entrar y salir se requiere teletransportación instantánea, y es bastante probable que esta esté ubicada fuera de la provincia de Suhan o incluso fuera del reino de Xuanxian. Luego de ello, el director y el prota terminaron llegando a un sitio donde podemos ver 3 esferas que se encontraban levitando dentro de un círculo mágico. El director, mientras se encontraba sujetando una de estas esferas de energía en su mano, le mencionaba al prota que realizar el refinamiento de la sangre puede hacer que su línea de sangre sufra una transformación fundamental. Mas sin embargo, la mayoría de las personas se sentirían atraídos por los hechizos prohibidos, pero ignorando completamente la fuente de esta sangre como el núcleo de la transformación del linaje, y por supuesto esa es la clave. El director continuó mencionando que el potencial de la sangre que ellos poseen, la gente común y corriente, era extremadamente limitada,
y a medida que se aumentaba de nivel, las ganancias aportadas por cada mejora se debilitaría gradualmente. Por lo tanto, muchos profesionales optarán por utilizar la sangre de las razas extranjeras para mejorar su fuerza después de no tener esperanzas de mejora. Sorprendido, el prota, llamando al director maestro, le preguntaba a este que si acaso a su nivel todavía le preocupaba la dificultad de mejora. El maestro del prota le mencionaba que por supuesto eso es natural, ya que después de que los profesionales ingresan al tercer rango se requiere una gran cantidad de puntos de experiencia para cada nivel. Y actualmente se encontraba en el nivel 64, y las criaturas alienígenas del mismo nivel suelen ser expertos del nivel señor y son casi imposibles de derrotar fácilmente. Es entonces que el maestro le menciona al prota que le había preparado 3 tipos de sangre fuertes para este, que son la raza de los ángeles, la raza de los titanes y la raza de los dragones. Todas ellas son razas divinas. El maestro le continuó mencionando al prota que la técnica de fusión de sangre solamente le concede una línea de sangre, así que solamente podía elegir una de esas 3. El hombre continuó mencionándole al chico que esa sangre de ángel es la esencia del cadáver de un ángel, y la raza de los ángeles es una raza que desciende del dios de la luz, y por supuesto si fusiona la sangre de los ángeles entonces se obtendría una afinidad muy alta hacia el atributo de la luz. Por otro lado, los titanes creen en el dios del trueno y nacen con la capacidad de dominar los truenos y los relámpagos. Y por supuesto, fusionar esta sangre aumentaría varias veces el poder de cualquier habilidad de tipo trueno que el prota termine arrojando. El clan del dragón rojo es descendiente directo del dios dragón y tiene el linaje de dragón más puro. Su función tiene una supresión natural sobre todas las bestias. Sorprendido por lo que acababa de escuchar, el prota se mencionaba que los ángeles, titanes y dragones, todas estas eran razas de alto nivel, al menos de nivel 60. Inmediatamente y de manera muy respetuosa, el prota le preguntaba a su maestro que según su propia opinión qué tipo de fuente de sangre debería de elegir para adaptarse mejor a su situación actual. El prota, luego de decir esto, se encontraba pensando que aunque existe la ayuda del sistema, su comprensión del mundo no es lo suficientemente profunda y no se atrevía a tomar una decisión tan precipitada por sí mismo. El maestro del prota, sorprendido por lo que estaba acabando de escuchar, se mencionaba que frente a las 3 fuentes de sangre extremadamente raras, un joven promedio podría quedar tan sorprendido que simplemente elegiría una al azar basándose en su intuición. Y por supuesto, para ser capaz de permanecer racional y pensar con claridad para pedir un consejo en un momento tan crítico como ese es lo suficiente para demostrar la compostura y estabilidad de ese hombre. El maestro en ese momento le mencionaba al prota que la sangre de titán y la sangre de dragón son muy poderosas, pero fusionarlas mejorará principalmente su fuerza y habilidades con hechizos. Y por supuesto, en vista de su estrecha relación con el dios de la luz, la sangre del ángel sin lugar a dudas es la mejor opción, ya que quizá tenga mejores resultados más allá de su propia imaginación. Inmediatamente y con una mirada determinada, el prota le mencionaba a su maestro que entonces iba a elegir la sangre de ángel. El maestro, observándola en ese momento, le mencionaba al prota que al parecer esa sangre de ángel era bastante adecuada para el chico. El maestro, tocando el hombro del prota, le mencionaba a este que él es su 5º discípulo, por lo cual tiene 4 hermanos y hermanas mayores frente a él, y este se encargaría de presentárselos cuando tenga la oportunidad, por supuesto. Fue entonces en ese momento que el prota vio la oportunidad para sacar la medalla de oro de entre sus ropas y preguntarle a su maestro directamente que le tenía una pregunta, mencionándole así que por qué le habían dado la medalla de contribución sobresaliente, ya que era absolutamente imposible que obtuviese esa medalla simplemente con aniquilar a la legión de demonios. El maestro en ese momento, colocándose serio, le mencionaba al prota que entonces no se lo iba a ocultar. El maestro le mencionaba al prota que la destrucción que este le había hecho a la legión de los demonios en las montañas ventosas expuso los planes de todos estos, y los militares terminaron descubriendo que las criaturas alienígenas ahora podían descender a través de las grietas de tamaño mediano, ya que como se mencionaba en los capítulos anteriores se pensaba que únicamente podían atravesar las grietas de tamaño grande. Sorprendido por las afirmaciones de su maestro, el prota le preguntaba a este que si acaso según eso no habría muchas criaturas alienígenas acechando el imperio de Swansea. El maestro le mencionaba al prota que así era, ya que una inspección preliminar de todos los países que se encuentran en el imperio habían revelado que cientos de grietas espaciales de tamaño mediano con rastros de llegada de criaturas alienígenas se habían descubierto. Y afortunadamente el nivel de estas criaturas alienígenas que descendieron era bajo, por lo cual la legión pudo lidiar con todos ellos fácilmente. El maestro continuó mencionándole al prota que muchas legiones en todo el país habían recibido órdenes de eliminar a todas las criaturas alienígenas, y en el futuro el sistema de misiones de la escuela también lanzará misiones relacionadas con este tema. Y el maestro continuó mencionándole al prota que como su alumno del director Wang Hui, esperaba que este pudiese convertirse en una persona fuerte, y junto a sus hermanos y hermanas mayores pudiesen contribuir con una fuerza implacable hacia el país. Inmediatamente motivado por las palabras de su maestro, el prota rápidamente le respondía a este que por supuesto tenía que contar con su apoyo. En eso el maestro le mencionaba al prota que la técnica de refinación de sangre todavía requería algunos preparativos, por lo cual primero debería de regresar y descansar un poco. El maestro terminó entregándole un dispositivo al prota mientras le mencionaba que podía utilizar ese dispositivo de teletransportación para poder regresar a su casa mañana a las 9 en punto.
Ya luego en su casa, el prota con el sistema abierto delante de este se nos mostraba cómo había completado la misión diaria que tenía asignada todos los días. En ese momento el prota se encontraba pensando en qué recompensa debería de elegir. Luego de ello el prota se encontraba pensando que su maestro le había mencionado que antes los efectos finales de la fusión de la línea de sangre dependían propiamente del físico y la suerte de la persona. Por lo que el prota en ese momento se mencionaba que esperaba que la medicina divina de rango S y la poción de suerte que había obtenido tras acabar con el hijo del rey demonio le resultasen ser útiles en ese momento. Mientras el chico sacaba el objeto de su inventario se nos menciona que es una poción de suerte de grado S y los efectos que se consiguen luego de tomar esta poción es que se aumenta la suerte de la persona durante 12 horas. Inmediatamente el prota procede a tomarse la poción rápidamente para luego reclamar la recompensa número 4, cofre del tesoro aleatorio. Rápidamente, el sistema felicita al prota por haber obtenido el tesoro celestial de rango S, fruta del dragón. Se nos menciona que esa fruta crece del cadáver de un dragón y después de ser consumida puede mejorar enormemente el físico y también aumenta el daño de los hechizos. Sorprendido, el prota mencionaba que se trataba de nada más y nada menos que un tesoro celestial de rango S. Y además de eso, los cofres del tesoro aleatorio que había abierto hasta el momento eran simplemente pedazos de basura, pero después de haber bebido la poción de suerte pasó de ser una basura a ser un tesoro celestial. Preparándose para utilizar el dispositivo de teletransportación, el prota se mencionaba que ahora mismo era un buen momento para acudir al profesor. Mientras llegaba al sitio, el prota escuchaba como una persona se encontraba mencionando al director que este realmente era una persona muy generosa. Era uno de los decanos que le mencionaba al director que el número de cadáveres de Ángel era extremadamente escaso y era muy difícil conseguir un poco de la sangre fuerte de Ángel, por lo cual si colocaban esa sangre allá afuera como ejemplo haría que varios ejércitos luchen por ella sin lugar a duda. El director le mencionaba al decano que él estuvo esperando a alguien que lo hiciera estar dispuesto a donar su sangre de origen y el prota era exactamente esa persona indicada. Y él estaba completamente satisfecho con el prota, por lo cual naturalmente no tendría ninguna renuencia a separarse de esa sangre. Fue entonces en ese momento que el prota terminó llegando por detrás de ellos y rápidamente procedió a saludar tanto a su maestro como al decano. En eso ambos voltearon hacia donde estaba el prota y su maestro le mencionaba que era genial, al parecer había ajustado su cuerpo exitosamente a una condición óptima. El maestro, mientras se encontraba parado junto al decano en un círculo mágico, le pedían al prota que ingresara en este, mientras que el maestro le mencionaba que esa era la técnica de refinado de la línea de sangre que había preparado para este. Este inmediatamente le pidió al prota que se quitara la camisa y se colocara en el medio del círculo mágico. Luego de ello observamos al prota que se encontraba llevando a cabo la orden de su maestro, mientras que la esfera que contenía la sangre de Ángel flotaba o levitaba justo delante del prota. En ese momento el director le pedía al decano Zhou que por favor activase el hechizo, ya que él se encargaría de protegerlo para que nada terminase sucediendo, a lo que el decano rápidamente accedió a ayudarlo. En eso el decano inmediatamente activa la fusión de la línea de sangre, mostrándonos así como una gran cantidad de pilares de energía se hacían presente en el sitio en el cual se encontraba el prota y a sus alrededores. En eso podemos notar cómo la fuente de la sangre del ángel había sido fragmentada en miles de pedazos mientras que todo comenzaba a introducirse en el interior del cuerpo del prota. Y esto mientras que toda la energía se introducía en el cuerpo del chico, mostrándonos así como todas las venas de su cuerpo comenzaban a brotarse y a brillar de un color azul. Fue luego de esto que todo el cuerpo del prota comenzó a envolverse en una llama azul, mientras que podemos observar como el chico al parecer estaba sintiendo algo de dolor, pues con simplemente sus dedos estaba rasgando su pantalón. La gran cantidad de energía azul que se había canalizado alrededor del prota era controlada directamente por el director, mientras que el decano se encontraba realizando el hechizo de la fusión de sangre con tranquilidad. El decano Zhou se encontraba sorprendido mencionando que el poder del hielo era realmente aterrador, así que el prota tenía una línea de sangre bastante especial. Vemos como todo en la habitación comenzaba a congelarse, al igual que como había pasado con la hermana del prota. El decano Zhou se encontraba sorprendido observando cómo su brazo comenzaba a congelarse en ese instante. Inmediatamente el decano pensó que si el prota se cambiaba de profesión a mago podía convertirse en el mejor mago de hielo simplemente con confiar en ese aterrador poder del hielo. Mientras el decano seguía observando sorprendido, calentando su brazo así para que este no se congelara, el director procedía a mencionar que sabía que la hermana del prota había despertado el linaje del hielo, así que había supuesto que el prota también podía despertar la misma línea de sangre. El director continuó mencionando que la línea de sangre de Ángel, como una de las líneas de sangre principal y más fuertes, debería de haber suprimido otras líneas de sangre de baja calidad durante el proceso de refinación. Es entonces que podemos ver el cuerpo del prota, donde la mitad inferior se encontraba completamente congelada y la otra mitad, la superior, se encontraba envuelta por una gran y cálida luz. El maestro del prota continúa mencionando que por lo tanto no le había prestado demasiada atención, pero en ese momento la línea de sangre de Ángel y la línea de sangre de hielo en realidad estaban entrelazadas y tenían un potencial de competir entre sí. El maestro del prota continuó mencionando que con una línea de sangre de hielo de alta calidad, eso quería decir que el origen del prota entonces no podría ser tan simple después de todo.
Palabras que dejaron al director pensando un poco acerca del pasado del chico. El decano se encontraba pensando que casi todas las líneas alienígenas de seres humanos provienen de los primeros jugadores del juego Eterno. Y por supuesto, después de la fusión del juego Eterno y la realidad, cuanto mayor sea el nivel del profesional, más completa será la herencia del linaje de sangre. Y si el poder del hielo en el cuerpo del prota puede competir en contra de la sangre de los ángeles, entonces eso mostraba que los antepasados del prota fueron del primer grupo de jugadores de alto nivel en participar en el juego Eterno. Ya que de lo contrario, como descendiente, el prota no podría inspirar una línea de sangre helada tan aterradora como esta. Y si no hubiese existido un bloqueo por parte de la línea de sangre de hielo, entonces la sangre de ángel había podido ser inyectada del cuerpo del prota en su totalidad. Vemos entonces cómo ambas energías se encontraban coexistiendo en un solo cuerpo, la parte inferior con la línea de sangre de hielo y la parte superior con la línea de sangre de ángel. El maestro del prota se encontraba mencionando que actualmente la sangre de ángel y la sangre de hielo competían entre sí, e incluso si la sangre de hielo finalmente era eliminada, quedaría muy poca sangre de ángel después de todo. El decano mencionó que con la pérdida de la gran cantidad de la esencia de sangre del ángel, el efecto no podría ser tan bueno, era como tomar un material natural y un tesoro terrenal de grado A. Y ahora mismo solamente podían resignarse al destino, ya que si interrumpían por la fuerza la ceremonia de refinamiento solo harían que el prota terminase explotando y pereciera en ese instante. El decano en ese momento se encontraba observando al prota mientras mencionaba que esperaba que el chico pudiese tener buena suerte, mientras que observamos cómo por sus oídos se encontraba saliendo algo de color negro. Todo su cuerpo seguía luchando entre sí para ver cuál de las dos sangres era la que iba a predominar en su cuerpo. Pero fue entonces en ese instante que el prota terminó despertando. Pero claro, no era un despertar normal, ya que la puerta de la conciencia se había abierto y había entrado en el reino espiritual. Observando lo que se encontraba delante de él, alguien le mencionaba al prota llamándolo hijo mío, que finalmente se encontraba allí presente. En ese momento algo serio, el prota se preguntaba que si acaso ese lugar era su reino espiritual. Una persona delante del prota le mencionaba al chico llamándolo hijo mío, que lo felicitaba por haber recibido la bendición de Dios y que Dios la había enviado para darle una verdadera fuerza. Esta mujer le mencionaba al prota que no estaría sujeto a la moralidad y ni siquiera estaría restringido por las reglas, solamente necesitaba seguir su propio deseo y voluntad. Y esta mujer entonces, con una mirada un tanto maliciosa, le preguntaba al prota si acaso entonces estaba dispuesto a aceptar ese poder. Mirándola con desconfianza, el prota se mencionaba que le parecía asqueroso y porque la primera mirada hacía que quisiera invocar el martillo sagrado de la luz para acabarla inmediatamente. Esta mujer, extendiéndole la mano al prota, le mencionaba que no tenía que tener miedo llamándolo niño, ya que si aceptaba ese regalo con tranquilidad obtendría un poder sin precedentes. Pero ante la mirada de sorpresa de la mujer, algo de color dorado se había materializado justo delante de ella. Era el martillo de la luz sagrada, el cual la había alcanzado y le había proporcionado un poderoso golpe en el rostro, dejando a la mujer completamente sorprendida. Luego de haberla golpeado, el prota se mencionaba que se sentía mucho mejor ahora y que realmente debería de seguir sus pensamientos internos. Mientras que por otro lado la mujer se encontraba sujetándose el rostro y al parecer se encontraba furiosa con el prota, preguntándole a este que qué era lo que se encontraba haciendo. En eso, en otro sitio podemos ver a una mujer que tenía los ojos vendados mientras que dejaba salir una ligera carcajada. Este sitio parecía ser una especie de trono angelical donde observamos a una persona que se encontraba en un trono y a otra un poco más pequeña al lado de esta, en su lado izquierdo. Esta pequeña persona, que resulta ser una chica más joven, se encontraba algo sorprendida por la reacción repentina de la persona principal. Y la que se encontraba sentada en el trono era nada más y nada menos que un ángel, y al parecer un ángel de alto rango, la cual le mencionaba a la otra persona, la más pequeña, que estaba bien, pues al parecer acababa de ver a una persona interesante. Comenzando a alzar su mano, este ángel mencionaba, refiriéndose al prota mientras lo llamaba pequeño, que no tenía que diseccionarla. La mujer furiosa le gritaba al prota que cómo se atrevía a ofender a los dioses, y Dios lo terminaría castigando y lo haría morir sin un lugar en el cual fuese enterrado. Esto incluso le ordenó al prota que se arrodillara ahora mismo y tenía que pedirle perdón a Dios por sus faltas, y ya que de esta forma podría conseguirle que perdonara sus pecados en nombre de Dios. El prota en ese momento le mencionaba a la mujer que eso era completamente innecesario, mientras se encontraba apuntándola con su martillo. Furioso observando al prota, la mujer le mencionaba a este que realmente era un ignorante. Comenzando a utilizar lo que parecía ser un hechizo mientras que sus uñas se volvieron cada vez más largas, la mujer terminó convocando lo que parecen ser unas cadenas que se metían en el interior del cuerpo del prota. El chico, que ahora se encontraba completamente encadenado, podía observar múltiples ojos gigantescos que lo veían de todas las direcciones. La mujer en ese momento, entre risas, con una mirada maníaca, le mencionaba al prota que se encontraba haciendo un hermoso sonido, ya que el chico se encontraba gritando, y le mencionaba que esta era la consecuencia por haberle faltado el respeto a Lord Alexia. Al escuchar ese nombre, el prota le mencionaba que Alexia, afirmando que entonces esta es una lacaya del dios del mal.
Furiosa, la mujer le mencionaba al prota que era un bastardo insolente mientras le proporcionaba una poderosa bofetada. Mientras la mujer observaba al prota y lo llamaba muchacho, le mencionaba que éste había despertado con éxito el interés del maestro, por lo cual el maestro la había enviado especialmente para que lo pudiese bautizar. Continuó mencionándole al prota que tenía que alegrarse, ya que Lord Alexia lo guiaría en la dirección correcta. Vemos entonces que al parecer una energía oscura comenzaba a introducirse en el cuerpo del prota mientras que el chico se retorcía y se quejaba del dolor. Sin perder la conciencia en ese momento, el prota se encontraba mencionando que esa fuerza maligna estaba en realidad erosionando su conciencia. Vemos así entonces como la mayor parte del cuerpo del prota ya se encontraba completamente envuelto por esa energía oscura. En el exterior, en el mundo real, podemos observar cómo ahora el pilar de energía que antes era de dos colores diferentes se había convertido en un color oscuro, causando que el decano preguntara que qué diablos estaba pasando ahora mismo. El maestro del prota furioso se encontraba preguntando que cómo podría aparecer el poder del dios del mal en la sangre de un ángel, preguntando si acaso podría ser que ese ángel fue asesinado por el dios del mal después de todo. Comenzando así a utilizar una habilidad con el objetivo de poder cancelar a la fuerza la fusión de sangre, pero esta habilidad nunca terminó llegando a su objetivo pues la energía oscura era tan fuerte que terminó repeliendo ese ataque. El decano, que se encontraba preocupado mientras la explosión ocurría detrás de este, se encontraba mencionando que las cosas no eran para nada buenas, ya que el prota se encontraba en peligro. El hombre continuaba mencionando que el poder del dios del mal utilizaría cualquier medio para destruir el poder de los ángeles. Aún así, en ese momento el director, con una sonrisa en su rostro, le mencionaba al decano que tenía que esperar, ya que al parecer el poder del ángel en el cuerpo del prota no se había debilitado, sino que se había hecho aún más fuerte. Mostrándonos así como la energía oscura ahora se encontraba recorriendo el cuerpo del prota a sus alrededores, pero no se encontraba tocándolo en lo más mínimo como en un principio, y al mismo tiempo una cruz se había manifestado en la frente del prota. Inmediatamente el cuerpo del prota comenzó a erosionarse, pero esta vez de un color dorado, mientras que la energía del hielo también se encontraba manifestándose alrededor de este. En el reino espiritual del prota podemos observar cómo este mismo había roto las cadenas que se encontraban sujetándolo, mientras que su cuerpo comenzaba a convertirse en lo que parecía ser una especie de crisálida de hielo rodeado por la energía sagrada. La mujer que se encontraba justo delante del prota se encontraba maravillada mientras que su cuerpo comenzaba a congelarse por algunas partes. En ese momento la mujer se encontraba pensando que era obvio que iba a devorar el arma de ese tipo, entonces ¿por qué había surgido de repente un poder divino tan fuerte y poderoso? Completamente congelada, la mujer con una expresión de tonta observó algo que se encontraba por encima del prota, dejándola así con esa expresión. Un círculo de energía se había manifestado justo en la frente del prota, en el lugar en el cual tenía la cruz anteriormente, y observamos cómo todo el cuerpo del prota había cambiado completamente. El chico se encontraba preparándose para utilizar lo que parecía ser una especie de martillo o hacha hecha de hielo completamente. Utilizando esta arma para partir al lacayo del dios del mal a la mitad, el prota le gritaba que ahí no tenía permiso para utilizar sus poderes, mencionándole al lacayo del dios del mal que tenía que perecer, mostrándonos cómo la mujer que había sido convertida en hielo terminó siendo partida en pedazos inmediatamente. Pero aún así este ataque no fue lo suficientemente poderoso, pues podemos observar cómo la energía maligna se encontraba envolviendo todo el ataque del prota, y la verdadera forma de la mujer terminó apareciendo realmente, mostrándonos así a un monstruo realmente horripilante que en lugar de tener piernas tenía múltiples tentáculos que por todos lados poseía ojos. Este monstruo en ese momento le preguntaba al prota llamándolo pequeño que si acaso se encontraba intentando hacerle cosquillas o algo parecido. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme su like, comenten y compartan este video para poder llegar a muchas más personas, se los agradecería de todo corazón. Si llegaste hasta esta parte del video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios Dios del mal. De esta forma sabré que llegaste hasta el final del video y al mismo tiempo participarás por los saludos en un próximo video. Ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.